Mi padre tenía ese reloj. Revela el conserje al CEO, las cerdas de la escoba se deslizaban sobre el mármol con un sonido áspero, interrumpido solo por el eco distante de pasos apresurados en el vestíbulo. El olor a desinfectante se mezclaba con el aroma tenue de café recalentado que venía de la pequeña mesa junto a la entrada. Ramiro Ortega trabajaba con la cabeza gacha, no porque no quisiera ver a la gente que pasaba, sino porque así le resultaba más fácil ignorar las miradas rápidas, esas que reconocía al instante, miradas que lo veían como parte del mobiliario, no como una persona. Desde hacía casi 10 años, limpiaba ese mismo piso brillante, cuidaba esas mismas paredes de vidrio, y en todo ese tiempo, el edificio siempre había mantenido el mismo aire frío y elegante que a él le resultaba tan ajeno. De pronto, el sonido característico de unos zapatos de suela fina rompió el ritmo monótono de su escoba. No eran pasos cualquiera. Se acercaban con seguridad, pausados, como si cada uno reclamara el derecho de ocupar ese espacio. Ramiro levantó apenas la vista y fue entonces cuando lo vio. Adrián Beltrán, el CEO del consorcio, impecable como siempre, traje azul marino a la medida, corbata de seda, el cabello perfectamente peinado. Pero lo que atrapó la atención de Ramiro no fue su porte, ni la forma en que los guardias de seguridad se abrían a su paso. Fue el brillo dorado que asomaba bajo el puño de su camisa. Era un reloj. Un reloj viejo, de esos que ya no se ven en las vitrinas de las joyerías modernas, con la carátula ligeramente desgastada y una pulsera de cuero que parecía haber sido reemplazada más de una vez. Ramiro sintió que la respiración se le volvía pesada. Las manos, hasta entonces firmes sobre la escoba, se le tensaron. No podía ser, y sin embargo, cada rasguño en ese metal le resultaba familiar. Lo conocía como se conoce un rostro querido. Era el mismo reloj que había visto toda su infancia en la muñeca de su padre. El recuerdo le llegó de golpe. Tenía 8 años. Estaba sentado en el mostrador de la relojería de su papá, en una calle modesta del centro. El olor a aceite de maquinaria y madera vieja impregnaba el aire. Su padre, con las gafas puestas en la punta de la nariz, le enseñaba cómo dar cuerda al reloj sin forzar la corona. «Mira, hijo, este reloj tiene historia. No es caro, pero vale más que el dinero. Vale por lo que ha vivido conmigo». Luego, una risa suave, un golpecito en el hombro. Esa fue una de las últimas conversaciones largas que tuvo con él antes de que desapareciera. Ahora, tantos años después, ese mismo reloj colgaba del brazo de un hombre que apenas le dirigió un gesto con la cabeza, antes de pasar de largo rumbo a los elevadores. Ramiro sintió un calor que le subía por el cuello. Quiso abrir la boca, preguntar, reclamar, pero las palabras se le atoraron detrás de los dientes. Sabía que un enfrentamiento directo ahí, en medio del vestíbulo, solo le traería problemas. Y problemas era lo último que podía permitirse. Apretó la mandíbula y bajó de nuevo la vista. El reflejo del reloj quedó grabado en su memoria como una herida abierta. Siguió barriendo, pero ya no sentía el mango de la escoba entre sus manos. Sentía, en cambio, el peso de la historia no contada, de las preguntas que nunca se había atrevido a formular. La mañana transcurrió lenta. El murmullo de las conversaciones y el repiqueteo de tacones sobre el piso se mezclaban con el constante zumbido del aire acondicionado. Ramiro trató de concentrarse en sus tareas, vaciar los cestos, limpiar los cristales de las puertas, mantener el orden impecable. Sin embargo, cada vez que su mirada se encontraba con el reflejo de los ascensores, revivía la imagen del reloj. No podía dejar de pensar en cómo había llegado a manos de Beltrán. Su horario de descanso llegó casi sin que se diera cuenta. Caminó hasta la pequeña bodega donde guardaba sus cosas y se dejó caer en una silla de metal, sacando un termo abollado con café tibio. El sorbo le supo amargo, no solo por el café barato, sino por el nudo que tenía en la garganta. En ese rincón estrecho, rodeado de trapos y cubetas, recordó las noches en que su madre lo consolaba,
diciéndole que su padre regresaría, que todo tendría una explicación. Pero el tiempo pasó, y ni explicaciones ni regreso llegaron. Solo un silencio que se convirtió en costumbre. Un ruido de pasos lo sacó de sus pensamientos. Era Toño, otro conserje, con quien a veces compartía pláticas cortas para aligerar el día. ¿Ya viste quién llegó hoy temprano?, comentó, dejando caer su chamarra sobre una caja. Lo vi, respondió Ramiro, sin mirarlo. Traía un reloj raro, ¿no? De esos antiguos. Ramiro levantó la cabeza, sorprendido por la observación. Sí, lo vi. Toño se encogió de hombros y empezó a hablar de fútbol. Pero Ramiro ya no lo escuchaba. Era la confirmación de que no había imaginado nada. El reloj era real, estaba ahí, y pertenecía ahora a un hombre que no tenía relación aparente con su familia. Cuando su descanso terminó, volvió al vestíbulo. El reloj ya no estaba a la vista, pero la imagen seguía persiguiéndolo. Cada persona que pasaba frente a él le parecía irrelevante comparada con esa pieza de metal y vidrio que llevaba años perdida. El resto de la jornada lo pasó en un estado de alerta silenciosa, con los sentidos afinados, como si en cualquier momento fuera a Comatas a escuchar algo que respondiera a las preguntas que lo taladraban por dentro. Al salir del edificio, la tarde en la ciudad estaba envuelta en un cielo gris, que anunciaba lluvia. Ramiro caminó hasta la parada del microbús, esquivando charcos y vendedores ambulantes. La mezcla de olores, tortillas recién hechas, gasolina, humedad, lo envolvía como parte del paisaje habitual. Subió al vehículo y se sentó junto a la ventana, observando cómo la avenida se llenaba de luces y claxonazos. Todo parecía normal, pero por dentro, él estaba distinto. La imagen del reloj no lo dejaba en paz. No era solo un objeto, era la última conexión tangible con su padre. Y si estaba en manos de Beltrán, eso significaba que había una historia que alguien le había ocultado. No sabía aún si quería conocerla por completo, pero sí sabía que ya no podría seguir ignorando esa parte de su vida. Al llegar a su barrio, el bullicio era distinto. Niños jugando a la pelota, el pregón de una señora vendiendo tamales, música de cumbia saliendo de una ventana. Subió las escaleras desgastadas hasta su departamento, donde su hija lo esperaba con la tarea sobre la mesa. El simple hecho de verla le devolvió algo de calma, pero la inquietud no se desvaneció. Mientras cenaban frijoles y tortillas, su mente seguía en el vestíbulo, frente a un hombre que lucía con orgullo el reloj que no le pertenecía. Esa noche, acostado en su cama, escuchando el goteo intermitente de la llave del baño, Ramiro se juró a sí mismo que encontraría la verdad. No sabía cómo, ni qué riesgos implicaría, pero esa promesa silenciosa lo acompañó hasta que el sueño, inquieto y fragmentado, finalmente lo alcanzó. La mañana siguiente comenzó con un cielo encapotado y un aire húmedo que se colaba por las rendijas de la ventana del departamento. Ramiro se despertó antes de que sonara el despertador, con esa sensación incómoda de no haber descansado del todo. Se quedó un momento mirando el techo, escuchando el sonido de los microbuses arrancando en la avenida, y el canto intermitente de un gallo despistado que algún vecino tenía en la azotea. En la mesa, su hija Daniela se inclinaba sobre un cuaderno, repasando unas sumas. «Pa, ¿me ayudas con esta?», preguntó sin levantar la vista. Ramiro se sentó a su lado y le explicó con paciencia, aunque su mente seguía en otro lugar. Mientras le señalaba los números, veía fugazmente la imagen del reloj, su brillo dorado y la carátula gastada. Sentía que esa imagen lo había acompañado incluso en sus sueños, como un testigo silencioso que le recordaba lo que aún no había resuelto. Daniela cerró el cuaderno y se levantó para preparar su mochila. Ramiro tomó un sorbo de café negro y amargo, observando cómo la niña se ajustaba la coleta frente a un espejo pequeño colgado en la pared. Pensó en lo rápido que había crecido, en lo mucho que dependía de él, y en lo poco que podía permitirse cometer errores que pusieran en riesgo lo poco que tenían.
Ese pensamiento le pesaba como una piedra en el estómago. Al salir de casa, el aire estaba cargado de olor a tierra mojada. Caminó hasta la parada, donde ya había varias personas apretadas bajo una lona improvisada para resguardarse de la llovizna. Subió al microbús y, mientras se balanceaba al ritmo de los frenazos, repasaba mentalmente el día que le esperaba. Sabía que no podría dejar de ver a Beltrán. El hombre tenía reuniones casi diarias en la torre y siempre pasaba por el vestíbulo como si fuera su pasarela personal. Ramiro se preguntaba si esa mañana llevaría puesto el reloj o lo habría guardado. Al llegar, el vestíbulo estaba más iluminado de lo normal, con unos arreglos florales nuevos cerca de la entrada. La recepcionista charlaba con un guardia y a Ramiro le pareció que ambos tenían un aire de expectativa, como si esperaran a alguien importante. Él se puso a limpiar la zona de los elevadores, tratando de aparentar indiferencia. Cada reflejo en el cristal lo ponía alerta, como si en cualquier momento fuera a aparecer la figura de Beltrán. Pasaron las horas, y aunque vio entrar a ejecutivos, visitantes y mensajeros, el CEO no apareció. En su lugar, un asistente joven cruzó el vestíbulo varias veces, siempre con el teléfono en la mano y el ceño fruncido. Ramiro intentó enfocarse en su trabajo, pero esa ausencia inusual le parecía extraña. No sabía si sentir alivio o frustración. Por un lado, no tendría que enfrentar la tensión de verlo, pero por otro, cada día que pasara sin respuesta le pesaría más. En la hora de comida, se sentó en una banca de metal en la parte trasera del edificio. Sacó un tupper con arroz y huevo duro, y mientras comía, observó cómo las gotas de lluvia caían en un charco frente a él, formando círculos concéntricos. Ese patrón repetitivo le recordó las tardes en que su padre trabajaba en la relojería, midiendo el tiempo con paciencia casi ritual. Pensó en cómo la vida de su familia se había quebrado de repente, sin aviso, y cómo nadie había querido o podido explicarles nada. Al terminar su descanso, volvió a su puesto y se topó con Toño, que lo miró con una mezcla de curiosidad y cautela. «Oye, Ramiro», comenzó bajando un poco la voz. «Dicen que el jefe grande está en una junta fuera, que no vuelve hasta mañana». «Ajá», respondió él sin mostrar emoción. «Pero que el viernes hay un evento de esos importantes, aquí cerquita. Seguro va a venir bien arreglado, ya sabes, para impresionar». Ramiro asintió. No preguntó más, pero la información quedó flotando en su cabeza. Un evento significaba más exposición, más chances de que el reloj estuviera a la vista y quizá de encontrar la forma de preguntar, aunque fuera con cuidado. El resto de la jornada transcurrió con la rutina de siempre. Sin embargo, cada vez que Ramiro pasaba junto al mostrador de recepción, sentía la mirada curiosa de la recepcionista, como si notara que algo lo tenía inquieto. Él mantenía su rostro impasible, pero por dentro su mente no dejaba de trabajar. Al salir del edificio, el tráfico estaba detenido por un embotellamiento. Ramiro optó por caminar unas calles antes de tomar transporte. La luz gris de la tarde y el olor a pan recién horneado que salía de una panadería de barrio lo hicieron detenerse un momento. Compró un bolillo para llevar, pensando en la cena con Daniela. Era un gesto pequeño, pero que le recordaba que, a pesar de todo, debía mantener la normalidad para ella. Esa noche, después de ayudarla con la tarea y cenar juntos, Ramiro se quedó un rato en la cocina, lavando los trastes lentamente. Cada plato y vaso que enjuagaba le daba tiempo para pensar. El reloj no era solo un objeto perdido, era la prueba de que su padre había estado en un lugar y momento específicos antes de desaparecer. Si Beltrán lo tenía, debía existir una conexión. Tal vez era un simple intercambio, quizá un regalo, o tal vez no. Encendió la radio vieja que tenía sobre la nevera, buscando distraerse con las noticias o la música, pero su mente seguía atrapada en la misma pregunta. ¿Cómo llegó ese reloj a esa muñeca? Cuando por fin se acostó, la lluvia golpeaba fuerte contra las láminas de la azotea del edificio.
El sonido constante lo arrullaba, pero en cada pausa breve entre ráfagas, el silencio le traía de nuevo la imagen de su padre en la relojería, el tic-tac pausado y seguro, y la voz grave diciéndole que algunas cosas valen más por la historia que cargan que por lo que cuestan. Ramiro sabía que no podía dejar pasar esa historia sin buscarla. Mientras el sueño lo vencía, se juró que, de una forma u otra, encontraría el momento para hablar con Beltrán. No sabía qué consecuencias tendría, pero lo que sí sabía era que, desde que había visto ese reloj, algo en su interior había cambiado para siempre. El jueves amaneció con un sol tímido que apenas lograba abrirse paso entre las nubes. Ramiro llegó temprano a la torre, más por costumbre que por ganas. La rutina lo empujaba a seguir el mismo camino, saludar al guardia de la entrada, pasar junto a la recepción y dirigirse a la bodega para dejar sus cosas. Esa mañana, sin embargo, sintió algo diferente, como una tensión invisible en el aire. No era el bullicio habitual de ejecutivos apurados. Era un silencio expectante, como si algo fuera a suceder. Mientras barría el vestíbulo, escuchó el golpeteo firme de unos tacones que no reconocía. No era el paso rápido y nervioso de una secretaria, ni el arrastre cansado de una clienta que esperaba turno. Eran pasos seguros, calculados, que parecían medir cada centímetro del suelo. Levantó la vista y la vio. Una mujer de cabello oscuro, lacio, recogido en una coleta alta, vestida con un conjunto beige que le quedaba como hecho a la medida. Llevaba un bolso pequeño colgado del hombro y gafas oscuras que ocultaban sus ojos, aunque la curva de su sonrisa era visible. Lo extraño no fue su presencia, sino que, apenas cruzó la puerta, buscó su mirada. No la de la recepcionista, no la de los guardias, sino directamente la de él. Caminó hacia el mostrador de entrada, pero en vez de detenerse allí, se acercó al área donde Ramiro trabajaba. «Buenos días, Ramiro», dijo, como si ya lo conociera de toda la vida. Él se irguió un poco, sorprendido. «¿Nos conocemos?», preguntó, sin dejar de mover la escoba, más por costumbre que por necesidad. «Todavía no», respondió ella, retirándose las gafas y revelando unos ojos oscuros, intensos, que parecían observar más de lo que mostraban. «Pero me han hablado de ti». Ramiro frunció el ceño. «¿De mí? ¿Quién?». Ella sonrió de medio lado, como si la respuesta fuera un secreto que no tenía prisa por compartir. «Digamos que sé más de lo que imaginas sobre este edificio, y sobre algunas de las personas que trabajan aquí». Ramiro no supo qué responder. La mujer miró alrededor, como evaluando cada rincón, y luego bajó la vista hacia sus manos, que descansaban sobre el mango de la escoba. «Este lugar huele a secretos viejos», comentó, olfateando el aire con una ligera inclinación de la cabeza. «¿No lo notas?». Él la miró con cautela. «Yo solo limpio, señora. No me fijo en esas cosas». Ella dio un paso más cerca. «A veces, los que solo limpian ven más que nadie». Ramiro sintió un leve escalofrío, no por miedo, sino por la precisión con la que había dicho esas palabras. Había algo en su tono que no era casualidad. «¿Viene a ver a alguien?», preguntó él, intentando recuperar el control de la conversación. «Tal vez», respondió ella, ladeando la cabeza. «O tal vez vine a ver algo». En ese momento, la recepcionista intervino, preguntándole si tenía una cita agendada. La mujer sacó una carpeta de su bolso y, sin siquiera mirarla, dijo que sí, que tenía una reunión en el piso 17. Luego volvió a clavar sus ojos en Ramiro. «Nos veremos después», aseguró, y sus tacones se alejaron hacia los elevadores, dejando un aroma sutil a perfume caro que contrastaba con el olor a limpiador que impregnaba el vestíbulo. Ramiro intentó retomar su rutina, pero algo en ella lo había descolocado. ¿Cómo sabía su nombre? ¿Por qué había dicho esas cosas? Y sobre todo, ¿qué buscaba realmente? La imagen de su sonrisa ladeada y la forma en que parecía medir cada palabra
le dejó una inquietud que no se disipó en toda la mañana. A media tarde, cuando el flujo de personas disminuyó, Ramiro vio que la mujer volvía a aparecer en el vestíbulo. Esta vez no llevaba las gafas puestas, y en su rostro había una calma extraña, como quien ha conseguido lo que vino a buscar. «Ramiro», dijo acercándose sin prisa, «necesito preguntarte algo». Él, desconfiado, la miró de arriba abajo. «Dígame». «Ese reloj que usa Adrián Beltrán, ¿alguna vez te has preguntado cómo llegó a su muñeca?» Ramiro sintió un golpe seco en el estómago. No esperaba que mencionara el reloj, y mucho menos que lo hiciera con esa seguridad. «¿Y usted por qué me pregunta eso?», replicó, tratando de sonar indiferente. «Porque sé que no es suyo», respondió ella, clavando la mirada en sus ojos. «Y sé que para ti ese reloj significa algo». Ramiro apartó la vista. «No sé de qué habla». «Claro que sabes», insistió, pero sin levantar la voz. «Solo que todavía no decides si quieres escuchar la verdad». El silencio entre ambos se volvió pesado. Los pocos presentes en el vestíbulo parecían ajenos a la tensión, pero para Ramiro, el aire se había vuelto denso. «¿Quién es usted?», preguntó finalmente. Ella sonrió otra vez, aunque esta vez había un matiz distinto, más serio. «Alguien que quiere lo mismo que tú». Respuestas. Ramiro se cruzó de brazos. «¿Y si supiera algo? ¿Por qué habría de contármelo? Porque yo puedo ayudarte a encontrar lo que buscas, pero no gratis», dijo ella con un dejo de ironía. «En este mundo nada es gratis». Él sintió que cada palabra suya estaba medida para provocar. No sabía si confiar, pero también intuía que no era casualidad que hubiera aparecido justo ahora, que supiera su nombre y que mencionara el reloj. Había demasiadas coincidencias. La mujer miró el reloj de la recepción y dijo: «Se me acaba el tiempo. Nos vemos pronto, Ramiro». Y así, sin dar más explicaciones, se dio la vuelta y salió por las puertas de vidrio, dejando a Ramiro con una mezcla de intriga y desconfianza. Se quedó un momento mirando hacia la calle, intentando adivinar si volvería a verla, y con la sensación de que, de alguna manera, esa mujer acababa de abrir una puerta que él ni siquiera sabía que existía. Marco pasó la noche dando vueltas en la cama, con la mirada fija en el techo como si ahí pudiera encontrar alguna respuesta. No era la primera vez que un recuerdo del pasado lo mantenía despierto, pero esta vez había algo distinto. La forma en que Valeria lo había mirado, con esa mezcla de urgencia y secreto, lo dejaba inquieto. El amanecer lo sorprendió sin haber conciliado el sueño, y apenas escuchó el canto de los pájaros decidió levantarse, ponerse una camisa ligera y bajar a la cocina. No tenía hambre, pero necesitaba moverse para no dejar que los pensamientos lo devoraran. Preparó café, fuerte, como lo hacía su padre, y se lo llevó a la terraza. Desde ahí, la ciudad parecía aún dormida, con calles semivacías y un silencio que pronto sería devorado por el ruido de los coches. Mientras sorbía el café, repasó mentalmente la conversación del día anterior. Cada palabra, cada pausa de Valeria, resonaba como si estuviera frente a él otra vez. Ella había mencionado un lugar, algo sobre la vieja bodega en el sur de la ciudad. Marco sabía de qué hablaba, una propiedad olvidada, que su familia había conservado pero nunca usado. Estaba seguro de que Valeria lo había mencionado a propósito, como una pista. Terminó el café, dejó la taza sobre la baranda y entró decidido. Iba a ir ahí. En el garaje, el aire olía a aceite y a metal frío. Escogió su camioneta más discreta, una vieja Ford negra que usaba poco, precisamente para no llamar la atención. Condujo por calles estrechas y avenidas principales, dejando que la memoria lo guiara. La bodega estaba en una zona industrial que había perdido vida hacía años, donde los negocios cerraban temprano y las paredes estaban cubiertas de anuncios descoloridos. Al llegar, encontró el portón oxidado,
igual que en sus recuerdos. El candado, sin embargo, era nuevo. Se bajó, lo tocó con la punta de los dedos y sonrió con amargura. No era el único que sabía de ese lugar. Dudó por un momento, pero la curiosidad pudo más. Con una barra que llevaba en la camioneta, forzó el candado y empujó el portón, que chirrió como si se quejara de ser abierto después de tanto tiempo. Adentro, el polvo flotaba en el aire, y los rayos de luz que se colaban por las rendijas lo iluminaban como si fueran hilos dorados. Había cajas apiladas, viejas sillas y mesas rotas, pero lo que más le llamó la atención fue una mesa al fondo, cubierta con una tela oscura. Se acercó y al retirar la tela, vio una caja de madera con grabados en los bordes. El corazón le dio un salto. No era cualquier caja, pertenecía a su madre, la misma que él creía perdida desde su adolescencia. La abrió con cuidado y encontró dentro papeles amarillentos, fotografías en blanco y negro, y una libreta pequeña con la cubierta de cuero. La tomó y la hojeó. La letra era femenina, precisa, y reconoció la caligrafía de su madre de inmediato. Pero lo que estaba escrito no eran simples recuerdos. Eran relatos de conversaciones, descripciones de personas que él conocía y, sobre todo, menciones a un trato que no debía salir a la luz. Marco sintió que la temperatura bajaba, aunque la mañana estaba cálida. Cerró la libreta de golpe y miró a su alrededor, como si esperara que alguien lo estuviera observando. No había nadie, pero esa sensación de vigilancia no lo abandonaba. Guardó la libreta y algunos papeles en su mochila. Volvió a cubrir la caja con la tela y salió cerrando el portón detrás de sí, esta vez con el candado roto colgando. En el camino de regreso, no podía dejar de pensar en Valeria. ¿Cómo sabía de la existencia de la bodega? ¿Por qué quería que él encontrara la caja? Y sobre todo, ¿qué buscaba con todo esto? La respuesta parecía estar en esas páginas, pero algo dentro de él le decía que debía leerlas con calma, sin precipitarse. Esa tarde, Marco fue a su oficina, pero no pudo concentrarse en el trabajo. Entre llamadas y papeles, su mente volvía una y otra vez a las palabras que había alcanzado a leer en la libreta. Decidió que no podía seguir ignorando a Valeria, así que le envió un mensaje breve. Necesitamos hablar, esta noche, en el café de siempre. No pasó mucho tiempo antes de que ella respondiera. Ahí estaré, no llegues tarde. El café estaba en una esquina poco transitada, con mesas de madera y un aroma constante a pan recién horneado. Marco llegó antes de la hora acordada y pidió un espresso. 10 minutos después, Valeria entró, vestida con una blusa sencilla y un pantalón oscuro. Se sentó frente a él, sin saludar de inmediato, y lo observó en silencio. «¿Fuiste, verdad?», dijo al fin, con una media sonrisa. «Sí, y encontré algo». Marco sacó la libreta de su mochila y la puso sobre la mesa. «¿Me vas a decir qué significa todo esto?». Valeria no la tocó, pero su mirada se volvió más intensa. «No es a mí a quien tienes que preguntarle». Su voz era tranquila pero cargada de intención. «Hay alguien más que necesita contarte la historia completa». «¿Quién?». «Ana Laura Cruz». El nombre cayó sobre Marco como una piedra en el agua, provocando ondas que removieron viejos recuerdos. Sabía quién era, o al menos creía saberlo. Una mujer que había trabajado en la casa de sus padres durante años, hasta que un día desapareció sin dejar rastro. «Ella tiene la otra mitad de la verdad», continuó Valeria. «Y créeme, cuando la escuches, todo lo que piensas que sabes sobre tu familia va a cambiar». Marco la miró sin parpadear. «Dime dónde encontrarla». «No es tan fácil». Valeria entrelazó las manos sobre la mesa. «Ana Laura no confía en cualquiera». «Tendrás que ir a verla y demostrarle que quieres escuchar, no juzgar». Hubo un silencio, roto apenas por el sonido de las tazas sobre los platillos en las otras mesas. Marco asintió lentamente.
Dime cómo empezar. Valeria le dio una dirección escrita en un pequeño papel y se levantó. No vayas mañana, espera 2 días. Y no le digas a nadie a dónde vas, ni siquiera a la gente en la que más confíes. Antes de que él pudiera responder, Valeria salió del café, dejándolo con más preguntas que respuestas. Marco miró el papel una vez más, lo dobló y lo guardó en su bolsillo interior. Sabía que estaba entrando en un terreno del que no habría vuelta atrás, pero algo en su interior, una mezcla de necesidad y coraje, le impedía detenerse. Esa noche, en su estudio, abrió la libreta de su madre bajo la luz cálida de una lámpara. Esta vez, leyó con más atención. Había nombres, fechas y referencias a reuniones en lugares discretos. Entre las páginas, encontró una fotografía. Su madre, mucho más joven, de pie junto a una mujer que reconoció de inmediato. Era Ana Laura, sonriendo tímidamente, y detrás de ellas, en un fondo borroso, se alcanzaba a distinguir una caja de madera idéntica a la que había encontrado en la bodega. Marco se recostó en la silla, cerrando los ojos. Las piezas empezaban a encajar, pero aún faltaba la parte central del rompecabezas. Afuera, la ciudad seguía su ritmo, ajena a la tormenta silenciosa que comenzaba a formarse en su vida. Renata amaneció con esa sensación incómoda de que algo estaba por derrumbarse, aunque no supiera exactamente qué. Había dormido poco, y lo poco que durmió estuvo marcado por sueños confusos donde se mezclaban voces, pasillos oscuros y la imagen de Marco mirándola como si la juzgara. Se levantó antes de que la alarma sonara y pasó varios minutos frente al espejo, cepillándose el cabello con una calma forzada, como si al hacerlo pudiera ordenar también sus pensamientos. La casa estaba en silencio, salvo por el zumbido de la nevera y el ocasional crujido de la madera vieja. En ese silencio, sus pasos parecían más pesados. Por su parte, Marco había comenzado el día de manera distinta. Había decidido, casi impulsivamente, pasar por la cafetería de la esquina donde trabajaba uno de sus conocidos de la infancia. No lo hacía por nostalgia, sino por una mezcla de necesidad de respirar aire fuera de sus oficinas y un deseo raro de reencontrarse con cosas simples. Mientras esperaba su café, su teléfono vibró. Un mensaje breve de Valeria. No decía mucho, pero, entre líneas, Marco supo que ella quería hablar, y que no sería una conversación cualquiera. Valeria, en otro punto de la ciudad, había amanecido revisando una y otra vez el contenido de la caja que le había entregado días antes. No era que dudara de lo que había hecho, sino que temía que Marco todavía no comprendiera el alcance de lo que contenía. La caja no era un simple objeto con recuerdos, era una especie de llave que podía abrir más de una puerta cerrada. Y aunque ella misma había jurado no volver a remover ciertos pasados, algo en la actitud de Renata la había llevado hasta actuar. El día avanzó lento, como si todo estuviera en pausa antes de un choque inevitable. A media mañana, Marco decidió que no podía postergar la reunión con Valeria. Le envió un mensaje confirmando que pasaría por el pequeño taller donde ella trabajaba ahora. Mientras conducía hacia allá, notó que su respiración estaba más acelerada de lo normal, no por prisa, sino por la sensación de que algo cambiaría en cuanto cruzara esa puerta. Valeria lo recibió sin el formalismo de antes. Vestía ropa cómoda, el cabello recogido en un moño descuidado y las manos manchadas de pintura. Sin preámbulos, le pidió que se sentara y colocó la caja sobre la mesa entre ellos. «Antes de que digas algo, quiero que escuches», dijo con firmeza. «Esto no es para atacarte ni para recordarte errores. Es para que veas lo que nunca quisieron que vieras». Marco no contestó de inmediato. Observó la caja, pasó los dedos por la madera gastada y luego la abrió. Dentro, además de las fotos que ya había visto, había sobres cerrados, cartas con letra antigua y un cuaderno pequeño con tapas de cuero agrietado. Reconoció al instante la caligrafía de su madre. Sentir esa mezcla de sorpresa y peso emocional fue como si alguien le hubiera dado un golpe en el pecho.
Mientras él hojeaba el cuaderno, Valeria comenzó a hablarle de cosas que había callado por años. Cómo su madre había trabajado para la familia de Renata en tiempos difíciles, cómo ciertas decisiones que él creyó voluntarias habían estado condicionadas por presiones que nunca notó. Habló de lugares, fechas y nombres que encajaban como piezas olvidadas de un rompecabezas. Marco la escuchaba, a veces sin levantar la vista, otras interrumpiéndola con preguntas que parecían más para confirmarse a sí mismo que para cuestionarla a ella. En un momento, él cerró el cuaderno y suspiró. Si todo esto es cierto, entonces mi vida ha estado construida sobre algo que ni siquiera me pertenecía, dijo en voz baja. Valeria lo miró con una mezcla de compasión y determinación. No se trata de lo que te pertenecía o no, Marco. Se trata de lo que te ocultaron y de lo que puedes hacer ahora con la verdad. Mientras esa conversación se desarrollaba, Renata estaba en su oficina revisando documentos sin realmente leerlos. Sentía que Marco se estaba alejando, y lo peor era que no sabía exactamente por qué. Su instinto le decía que Valeria estaba involucrada y que la caja, esa maldita caja que él había recibido, tenía algo que ver. Llamó a uno de sus contactos para que le consiguiera información sobre Valeria, y en menos de una hora tenía sobre su escritorio un sobre con datos. Leyó cada línea con cuidado. Pero lo que más le inquietó fue descubrir que Valeria había trabajado en la misma empresa familiar donde la madre de Marco había pasado sus últimos años de vida. Esa coincidencia para Renata no era casualidad. Su mente empezó a trazar conexiones rápidas, algunas verdaderas y otras alimentadas por su propio recelo. No pensaba quedarse de brazos cruzados viendo cómo alguien minaba su relación y su posición. De regreso en el taller, Marco y Valeria permanecieron un rato en silencio. Él miraba por la ventana tratando de ordenar en su cabeza lo que acababa de escuchar, mientras ella lo observaba con una paciencia que parecía nacida de años de espera. Finalmente, él se levantó, tomó la caja y la sostuvo contra su pecho. «Necesito tiempo», dijo. «No para creerte, sino para asimilarlo». Valeria asintió. Sabía que no podía empujarlo más de lo necesario en ese momento. Lo acompañó hasta la puerta y lo vio alejarse, sintiendo que la primera parte de su propósito estaba cumplida. Esa noche, Marco no volvió directamente a casa. Condujo por la ciudad sin rumbo fijo, pasando por calles que conocía y otras que hacía años no visitaba. En una de esas vueltas, terminó frente a la vieja casa donde había crecido. La fachada estaba deteriorada y la pintura descascarada dejaba ver el paso del tiempo. Se quedó ahí un rato, sin bajar del coche, recordando voces y aromas de su infancia, tratando de encontrar en su memoria algo que confirmara o desmintiera lo que Valeria le había contado. Renata, al no recibir noticias de él, comenzó a llamarlo repetidas veces. Los mensajes que le envió fueron cambiando de tono, de la preocupación inicial a un reclamo velado, y finalmente a un silencio que no ocultaba su enfado. Cuando Marco finalmente llegó, pasada la medianoche, la encontró esperándolo en la sala. No le preguntó dónde había estado. En cambio, le dijo que necesitaban hablar de Valeria. Él, cansado y con la cabeza llena de ideas inconexas, respondió que no era el momento. Subió a su habitación con la caja en las manos, cerrando la puerta tras de sí. Renata lo observó desde abajo, apretando los puños, sintiendo que el control que siempre había ejercido sobre su entorno comenzaba a resquebrajarse. En su cuarto, Marco se sentó en la cama y volvió a abrir el cuaderno. Pasó sus dedos por la letra de su madre, leyendo frases cortas que hablaban de sacrificios, de decisiones forzadas, de afectos que habían sido ocultados. Esa noche apenas durmió, pero no por ansiedad, sino porque estaba comenzando a ver su vida bajo una luz completamente diferente. Al amanecer, aún con el cansancio pegado a los ojos, tomó una decisión. No podía seguir actuando sin confirmar lo que Valeria le había dicho.
Iba a buscar a personas que pudieran darle respuestas directas, aunque eso implicara remover historias que otros preferirían enterrar. Lo que no sabía era que, en paralelo, Renata ya había comenzado a mover sus propias piezas para asegurarse de que, cuando llegara ese momento, la versión de la verdad que él escuchara fuera la que a ella le convenía. El cielo de la Ciudad de México estaba cubierto de nubes pesadas que amenazaban con soltar una lluvia fina en cualquier momento. Marco, después de la conversación con Valeria la noche anterior, había pasado horas sin poder dormir. Cada palabra que ella le había dicho retumbaba en su cabeza, como si fueran campanas que no daban tregua. Se preguntaba si todo aquello tenía algún sentido, si de verdad ese diario que ella mencionaba podía cambiar algo en su vida. Pero, al mismo tiempo, una parte de él sentía que, de alguna forma, todo lo que estaba ocurriendo no era casualidad. Aquella mañana, decidió salir a caminar por el centro histórico. Quería despejarse, mezclarse entre la gente, sentir que su vida no se reducía a mansiones frías ni a reuniones con personas que solo lo buscaban por interés. Caminó por las calles empedradas, observando los puestos de antojitos que desde temprano ya tenían el comal caliente y el olor a masa recién hecha. Un grupo de músicos callejeros tocaba una melodía suave que le recordó a su infancia, a aquellos días en que su madre lo llevaba al mercado y él caminaba tomado de su mano, sin preocuparse por nada más que por el dulce que podría escoger al final del recorrido. Mientras se perdía en esos pensamientos, se topó con una pequeña librería de segunda mano. No sabía bien por qué, pero algo lo empujó a entrar. El lugar estaba repleto de estantes de madera, todos abarrotados de libros de todos los tamaños. El aroma a papel viejo lo envolvió de inmediato. Se acercó a un rincón donde había una mesa con ejemplares apilados sin orden aparente. Entre ellos, vio un cuaderno de pasta dura, forrado con tela color vino, que le resultó extrañamente familiar. No era el diario del que Valeria había hablado, pero al abrirlo encontró recortes de periódicos y cartas escritas a mano. Muchas de ellas hablaban de un hombre llamado Beltrán, y aunque no era su nombre completo, la coincidencia lo inquietó. La dueña de la librería, una mujer mayor de mirada curiosa, se acercó y le dijo que ese cuaderno había sido dejado allí por una joven hace apenas unos días. Marco sintió un escalofrío. No podía dejar de pensar en que todo parecía llevarlo hacia la misma dirección, como si alguien estuviera acomodando las piezas de un rompecabezas invisible. Sin pensarlo, compró el cuaderno y lo guardó en su mochila. Salió de la librería con la sensación de que algo grande estaba a punto de revelarse. Caminó hacia un café cercano y se sentó en una mesa junto a la ventana. Abrió el cuaderno nuevamente y comenzó a leer. Las cartas hablaban de injusticias, de promesas rotas, de una herencia que nunca llegó a manos de la persona que debía recibirla. Había nombres que no le decían nada, pero también había descripciones de lugares que él conocía muy bien. En medio de su lectura recibió un mensaje de Valeria. «Necesito verte hoy. Es urgente». No especificó el lugar. Solo le envió una ubicación en las afueras de la ciudad. Marco dudó por un momento, pero finalmente decidió ir. Tomó un taxi y durante el trayecto, observó cómo el paisaje cambiaba del bullicio citadino a calles más tranquilas, con casas bajas y gente que se conocía entre sí. Cuando llegó al punto indicado, vio que se trataba de una pequeña fonda. Valeria estaba sentada en una mesa del fondo, con una taza de café entre las manos. Su mirada era intensa, pero también había en ella un dejo de nerviosismo. Sin saludarlo con efusividad, le señaló la silla frente a ella. «Marco», dijo con voz baja, «lo que te voy a decir no es fácil, pero es necesario». Él asintió, esperando. «Ese diario del que te hablé», pausó para mirarlo a los ojos, «no es solo un cuaderno viejo. Es la prueba de que alguien muy cercano a ti ha vivido una mentira durante años». Marco sintió cómo su estómago se encogía. «¿Quién?»,
preguntó, apenas con un hilo de voz. Tu padre. La respuesta cayó como un golpe seco. Valeria le explicó que su padre, en el pasado, había tomado decisiones que afectaron profundamente la vida de una mujer humilde. Esa mujer, según el diario, había confiado en él y había terminado perdiéndolo todo. Marco no sabía si creerlo. Quería defender la imagen que tenía de su padre, pero al mismo tiempo, no podía ignorar la coherencia de las historias que ella relataba. No quiero que pienses que vine aquí para hacerte daño, añadió Valeria. Lo que quiero es que conozcas la verdad y decidas por ti mismo qué hacer con ella. Marco respiró hondo. En ese momento, recordó el cuaderno que había encontrado en la librería. Se lo mostró a Valeria y, para su sorpresa, ella abrió los ojos con asombro. Este cuaderno no debía estar ahí, dijo, pasándose la mano por el cabello. Esto lo cambia todo. Ambos comenzaron a revisar el contenido juntos. Valeria identificó algunos recortes como pruebas que faltaban en el diario original. Entre ellos, había una carta que mencionaba una fecha y una dirección específica. Esa coincidencia parecía ser la clave para entender toda la historia. Decidieron ir juntos a ese lugar. El camino fue silencioso. Marco estaba sumido en un torbellino de emociones. Sentía rabia, pero también curiosidad. No sabía qué encontraría, pero intuía que su vida no volvería a ser la misma después de ese día. Al llegar, se encontraron frente a una casa antigua, con paredes descascaradas y un portón de hierro oxidado. Un hombre mayor salió a recibirlos. Sus ojos se iluminaron al ver a Valeria, pero al posar la mirada en Marco, su expresión se volvió cautelosa. «Pasen», dijo el hombre con voz grave. «Creo que es momento de que sepas la verdad, muchacho». Dentro de la casa, las paredes estaban llenas de fotografías en blanco y negro. Marco se acercó a una en particular y sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. En la imagen, un hombre idéntico a su padre, mucho más joven, sonreía al lado de una mujer que no reconocía. Pero había algo en ella que le resultaba inquietantemente familiar. El hombre mayor comenzó a relatar la historia. Habló de promesas incumplidas, de acuerdos rotos y de vidas que se desviaron por decisiones injustas. Marco escuchaba en silencio, cada palabra clavándose como una espina. Valeria lo observaba con una mezcla de preocupación y alivio, como si por fin se estuviera acercando al momento que tanto había esperado. Cuando el relato terminó, Marco sintió que el peso de toda su vida lo aplastaba. Ya no podía aferrarse a la idea de que todo había sido un malentendido. Sabía que había cosas que debía enfrentar, por más dolorosas que fueran. Salieron de la casa sin decir mucho más. Afuera, el aire fresco golpeó su rostro, y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba respirando de verdad. Valeria le puso una mano en el hombro. «Lo que hagas con esta información depende solo de ti», dijo suavemente. «Pero no olvides que la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la forma de salir a la luz». Mientras caminaban de regreso, Marco comprendió que ese era apenas el inicio de un camino más largo y complicado. Y aunque aún no sabía hacia dónde lo llevaría, estaba seguro de que ya no podía dar marcha atrás. La noticia corrió como fuego en pastizal seco, y en menos de 2 días la Ciudad de México entera parecía saber que Marco Beltrán había aparecido en un centro comunitario del Oriente, acompañado de una mujer que nadie conocía y que lo miraba como si lo hubiera visto desde siempre. Algunos lo tomaron como un simple gesto de caridad de un empresario en busca de mejorar su imagen, pero otros comenzaron a murmurar que había algo más, que esa mujer no era cualquier persona. Renata del Real no tardó en enterarse. El comentario le llegó durante una reunión de inversionistas, en voz baja, como si fuera un chisme inofensivo, pero apenas lo escuchó sintió un cosquilleo incómodo en el estómago. Conocía a Marco lo suficiente para saber que no hacía nada sin un motivo, y menos en público.
Sonrió frente a los presentes, ocultando la punzada de irritación, pero por dentro ya estaba armando un plan para averiguar quién era esa mujer. Mientras tanto, en el pequeño apartamento de Valeria, el ambiente era una mezcla de gratitud y tensión. La visita de Marco al centro había causado revuelo entre las familias del barrio, y muchas madres se acercaban a ella para preguntarle si de verdad lo conocía o si él iba a ayudarles también. Valeria respondía con prudencia, sin dar demasiados detalles, pero por dentro no dejaba de darle vueltas a lo que había sucedido. Marco había mostrado una faceta que ella no esperaba: genuino interés por los niños, preguntas sinceras sobre las necesidades del lugar, y esa mirada, una mezcla de nostalgia y culpa. Esa tarde, Marco volvió a buscarla. No lo anunció con mensajes ni llamadas. Simplemente apareció, con una bolsa de pan dulce y 2 cafés humeantes. Valeria se sorprendió, pero lo invitó a pasar. Hablaron de cosas simples, del clima, de los precios en el mercado, de un partido de fútbol que él ni siquiera había visto, pero que fingía conocer para seguir la charla. Poco a poco, sin que ninguno lo notara, la conversación se volvió más personal. ¿Por qué viniste ese día al centro?, preguntó Valeria, dejando de lado su taza. Marco la miró fijamente, como si evaluara cuánto podía decirle. Porque alguien me recordó que hay deudas que no se pagan con dinero. La respuesta la desconcertó, pero antes de que pudiera preguntar más, él cambió de tema, hablando de un proyecto para mejorar las instalaciones del lugar. Días después, Renata decidió dar su primer paso. Mandó a su asistente a investigar la vida de Valeria. Lo que encontró no era extraordinario. Trabajadora, discreta, sin escándalos ni vínculos políticos. Eso la desconcertó más. No había nada que justificara la atención de Marco, y eso la ponía nerviosa. La incertidumbre, para ella, era peor que una amenaza clara. Un viernes por la tarde, Marco invitó a Valeria a recorrer una de sus empresas en el centro de la ciudad. Ella dudó, pero aceptó. Durante el recorrido, vio de cerca un mundo que le era completamente ajeno. Oficinas amplias, gente trajeada, teléfonos que no dejaban de sonar. Marco se movía con soltura, saludando a todos, pero cada vez que la miraba a ella, parecía olvidarse del resto. En un momento, la llevó a una terraza desde donde se veía toda la ciudad, y ahí le habló de su infancia, de los barrios donde creció antes de que la fortuna lo alcanzara. Valeria escuchaba en silencio, sintiendo que algo en él no encajaba con la imagen de empresario intocable que todos pintaban. Mientras tanto, Renata comenzó a moverse en otro frente. Organizó una gala benéfica con la intención de atraer a Marco y ver si la misteriosa mujer se presentaba. La invitación le llegó a él de manera protocolaria, y aunque su primera reacción fue rechazarla, algo en su interior le dijo que debía asistir. Pero con Valeria. La noche de la gala fue un golpe de realidad para Valeria. Los vestidos brillantes, las joyas, las conversaciones cargadas de términos financieros. Todo le resultaba ajeno y, por momentos, asfixiante. Marco la presentó como una amiga, pero las miradas que recibía eran un recordatorio constante de que no pertenecía a ese mundo. Renata, vestida con un traje impecable, se acercó con una sonrisa calculada y un saludo cordial. «Encantada de conocerte, Valeria». Sus palabras sonaban amables, pero en su mirada había una evaluación fría. Valeria respondió con educación, aunque sintió un escalofrío. La conversación fue breve, pero suficiente para que entendiera que esa mujer no era simplemente una conocida de Marco, sino alguien que lo conocía a profundidad, y que no estaba dispuesta a ceder terreno. Esa noche, de regreso a casa, Valeria le preguntó directamente: «¿Qué es lo que quieres de mí, Marco?». Él tardó en responder. Miraba por la ventana del auto, como si buscara las palabras correctas. «No quiero nada que no estés dispuesta a dar». Hizo una pausa. «Solo quiero entender por qué, después de tantos años, sigo sintiendo que me falta algo». En los días que siguieron, los rumores aumentaron.
Algunos medios empezaron a publicar fotos de Marco con Valeria, especulando sobre su relación. Ella, incómoda con la exposición, intentó alejarse, pero él insistió en verla. Hubo momentos en que parecía a punto de decirle algo importante, pero siempre se detenía. Renata, por su parte, decidió acelerar su plan. Contactó a una persona del pasado de Marco, alguien que sabía demasiado sobre ciertos asuntos que él prefería mantener en silencio. Si lograba que esa información saliera a la luz, podría obligarlo a distanciarse de Valeria. Sin embargo, Marco no era ingenuo. Notó movimientos extraños a su alrededor y entendió que Renata estaba detrás. En lugar de enfrentarse directamente, decidió adelantarse. Invitó a Valeria a un lugar especial, una vieja casa en la que, según él, guardaba recuerdos importantes. Allí, entre muebles cubiertos por sábanas y fotos descoloridas, le entregó una caja de madera. «Es tuya», dijo con voz grave. «Todo lo que hay aquí te pertenece más de lo que imaginas». Valeria abrió la caja con manos temblorosas. Dentro encontró cartas, fotografías y un pequeño diario con páginas amarillentas. Reconoció la letra de su madre, Ana Laura Cruz. El corazón le dio un vuelco. ¿Cómo conseguiste esto? Marco la miró, con una mezcla de tristeza y alivio. Porque antes de ser quien soy ahora, estuve más cerca de tu familia de lo que crees. Esa revelación fue como abrir una puerta a un pasado que Valeria creía olvidado, pero en su interior también sintió que todo estaba a punto de cambiar, y no necesariamente para bien. Afuera, la ciudad seguía su ritmo frenético, ajena a la tormenta silenciosa que estaba a punto de estallar entre ellos. Marco se quedó mirando la caja abierta frente a él, como si dentro hubiera un pedazo de su propia vida que no recordaba haber perdido. Sus manos, grandes y fuertes, temblaban apenas, pero ese leve movimiento era suficiente para delatar la tormenta que llevaba dentro. No dijo nada de inmediato. La sala estaba en silencio, roto solo por el tic-tac del viejo reloj de pared que Valeria había heredado de su madre. Afuera, la luz del atardecer se filtraba por la ventana, tiñendo todo de un naranja apagado. Valeria, de pie a unos pasos, lo observaba con cautela. No era miedo, pero sí una mezcla de respeto y curiosidad. Sabía que lo que estaba en esa caja no era algo que se entregara a la ligera. Había esperado el momento adecuado durante semanas, midiendo cada palabra, cada gesto, hasta sentir que Marco estaba listo, o al menos lo suficientemente cerca de estarlo. Él respiró hondo y se inclinó para tomar el objeto principal de la caja, un cuaderno de tapas de cuero gastado, con las esquinas dobladas y manchas que hablaban de años y manos distintas tocándolo. Lo sostuvo como si fuera frágil, aunque estaba claro que había sobrevivido a mucho. Al abrirlo, un aroma a papel viejo y tinta reseca escapó, trayendo consigo un eco invisible de recuerdos. «Este diario», murmuró Marco sin mirar a Valeria. «¿Dónde lo encontraste?» «No fue fácil», respondió ella con voz baja, como si no quisiera alterar el peso del momento. «Lo tenía guardado una persona que pensó que nunca vendrías por él». Marco hojeó las primeras páginas con lentitud. Las letras, escritas a mano, tenían un trazo seguro pero delicado. Algunas palabras estaban subrayadas, otras acompañadas de pequeños dibujos en los márgenes. Reconoció el nombre de su madre en la primera línea de la primera página, y eso le provocó un nudo en la garganta. Cerró los ojos unos segundos. «Esto no debió salir de la casa de mi familia». «Pero salió», intervino Valeria con firmeza. «Y salió porque había gente que no quería que supieras lo que aquí está escrito». Él levantó la vista, encontrando por fin sus ojos. Había en su mirada algo que mezclaba enojo y gratitud, como si quisiera exigirle explicaciones y agradecerle al mismo tiempo. «¿Tú sabías lo que dice?», preguntó, más como una prueba que como una acusación. «Leí partes», admitió ella sin titubear.
lo suficiente para entender por qué alguien como tú necesitaba verlo. Marco guardó silencio de nuevo y continuó pasando páginas. Su respiración cambiaba de ritmo a medida que avanzaba. A ratos parecía contenerla, como si una frase escrita hace décadas pudiera robarle el aire. En otras, soltaba un suspiro breve, casi imperceptible, pero que Valeria captaba sin dificultad. Hubo un momento en que se detuvo más de lo normal. Posó los dedos sobre un párrafo y los dejó ahí, inmóviles. Valeria no se atrevió a preguntar qué decía, pero pudo notar cómo la expresión de Marco se endurecía, como si intentara contener una emoción que amenazaba con desbordarse. No sabía, dijo al fin, con la voz algo ronca. No sabía que mi madre había pasado por todo esto sola. Valeria dio un paso hacia él, pero se detuvo antes de tocarlo. A veces, comentó, la soledad no se ve desde afuera, y los que estamos cerca ni siquiera imaginamos lo que la otra persona carga. Marco cerró el diario con cuidado, como si temiera que las palabras pudieran escaparse si lo hacía de golpe. Lo colocó de nuevo dentro de la caja y la empujó suavemente hacia Valeria. ¿Por qué me lo diste?, preguntó con una seriedad que no dejaba espacio para rodeos. ¿Qué ganas con esto? Ella lo miró directo, sin esquivar. No ganó nada, respondió. Pero tal vez tú sí. Tal vez entiendas cosas que durante años te hicieron ver de otra manera a personas que no lo merecían. La tensión en el ambiente no era de confrontación abierta, sino de una verdad incómoda que empezaba a instalarse. Marco se levantó y caminó hacia la ventana. Observó la calle, con sus autos, peatones y vendedores ambulantes. Un niño corría detrás de una pelota, y su risa llegaba débilmente hasta la sala. «No sabes lo que es descubrir», dijo sin girarse, «que la historia que te contaron sobre tu familia estaba incompleta». «Sí lo sé», contestó Valeria con calma, «y por eso estoy aquí». Hubo un silencio que no era incómodo, sino necesario, como si ambos necesitaran dejar que las palabras dichas encontraran su lugar antes de seguir. Marco regresó y se sentó otra vez. «Esto cambia cosas», afirmó, no como una queja, sino como una aceptación. «Cambia lo que tiene que cambiar», asintió ella. «Lo demás depende de lo que hagas con lo que ahora sabes». El reloj de pared marcó la hora exacta, y su campanada resonó en la sala. Marco tomó de nuevo el diario, pero esta vez no lo abrió. Lo sostuvo contra su pecho, con una mano cubriendo la tapa. «Gracias», dijo, y la palabra le salió con una sinceridad que Valeria no esperaba tan pronto. Ella sonrió apenas, como quien entiende que el gesto vale más que una larga explicación. Marco se recargó en el respaldo y cerró los ojos unos segundos, como si estuviera trazando un mapa mental de lo que vendría. Valeria, mientras tanto, se preguntaba si él estaba listo para la siguiente parte, la que aún no había dicho. Porque el diario no era lo único que había llegado a sus manos. Pero no era el momento. Todavía no. Marco volvió a abrir los ojos y miró de reojo la caja. «Quiero saber quién te lo dio», dijo con un tono que no dejaba espacio a evasivas. «Te lo diré», aceptó ella, «pero cuando hayas terminado de leerlo». «No antes». Él asintió, entendiendo que forzar la respuesta sería inútil. Sabía reconocer a una persona que no soltaba una carta antes de tiempo. Y Valeria era, sin duda, una de esas personas. La tarde seguía avanzando y la luz empezaba a menguar. Marco tomó la caja y la llevó a una repisa alta, como queriendo proteger su contenido. No puso llave, pero el gesto dejaba claro que para él no era un objeto cualquiera. «Me gustaría», dijo después de un rato, «que me contaras cómo fue que pensaste que yo estaría dispuesto a recibir algo así». Valeria lo miró un instante antes de responder. «Porque te he visto cómo miras a la gente cuando piensas que no te están viendo», dijo. Y ahí, en esos segundos, uno puede saber quién todavía quiere entender y quién ya cerró la puerta.
Marco no respondió de inmediato. La observó, como si evaluara la precisión de sus palabras. Luego, con un leve movimiento de cabeza, aceptó lo que ella había dicho. El día se fue apagando y la conversación, aunque pausada, se volvió más personal. No hablaban del diario directamente, pero cada frase parecía rozar el tema. Marco no era de los que se abrían fácilmente, y Valeria no era de las que presionaban. El equilibrio entre ambos era frágil, pero real. Antes de que anocheciera por completo, Marco se levantó. «¿Mañana?», dijo mirando de nuevo la caja. «Mañana seguiré leyendo». Valeria asintió, entendiendo que eso no era una despedida, sino una promesa.